Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, esto es extraño, ¿no? Transmitir de esta manera, que haya alguien del otro lado. Espero que sí, uno imagina que debe haber alguien del otro lado escuchando, mirando, viendo. Eh, Le agradezco a los militantes el esfuerzo que están haciendo acompañando a la gente en cada una de sus barrios, en cada una de sus ciudades, en cada una de sus provincias, en cada uno de sus territorios, ya que estamos en una situación realmente de crisis muy profunda, inédita. Es la primera vez desde 1871, que fue la epidemia de fiebre amarilla, que Argentina pasa por una situación de estas calamidades, de estas circunstancias. Eh, y bueno, esta pandemia que nos afecta al mundo entero. Un poco la charla que quería tener con ustedes tiene que ver con, bueno, la salida de la pandemia. Es decir, qué nos deja todo esto? ¿Hacia dónde tiene que ir la política pública? ¿Hacia dónde tiene que ir el rol del Estado? Desde la dictadura militar en adelante, en nuestro país, se sustituyó el sistema de producción industrial y el sistema de sindicalización y de justicia social y de reparto de la riqueza por un modelo neoliberal que en los últimos 40 años fue la regla y la excepción fueron los gobiernos populares en la Argentina. ¿Por qué digo esto? Argentina tuvo un modelo de industrialización fuerte, de industria mediana, con un alto grado de desarrollo para lo que era nuestra industria, de determinadas tecnologías, como la tecnología aeronáutica, como la tecnología nuclear, algunas industrias pesadas, y después, fundamentalmente, industria media e industria liviana. Pero con una característica que fue la redistribución del ingreso, la redistribución de la riqueza. Ese modelo intentó ser destruido por el golpe de Estado de 1955, intentó ser destruido por el golpe de Estado de 1966, y esos golpes de Estado no pudieron derrocar dos cosas: el modelo de producción y, por otro lado, el modelo de redistribución del ingreso, que tenían mucho que ver con el modelo sindical. Si uno toma las cifras de la Argentina de 1974, el 50% prácticamente del Producto Bruto Interno correspondía a los empresarios y el otro 50% a los trabajadores. Quiere decir que el Producto Bruto Interno se distribuía 50 y 50 entre los que generaban la riqueza con su trabajo y los que generaban la riqueza con el capital. Digamos que había una justa redistribución del ingreso en la Argentina. Sin embargo, el terrorismo de Estado, la dictadura cívico-militar, lo que va a hacer es destruir ese modelo económico, ese modelo social, ese modelo sindical. Y le va a costar muchísimo a la Argentina de la democracia del 83 para acá volver a recuperarse. Cíclicamente volvieron gobiernos neoliberales, como el de Menem, como el de Macri. Pero la profundidad de lo que hizo la dictadura militar significó terminar con ese modelo de redistribución del ingreso. Cuando uno analiza la torta, el reparto de la torta en 1983, lo que antes era prácticamente 50 y 50 pasa a ser 75-25. Es decir, que en apenas 7 años los empresarios que tenían el 50% del PBI pasan a tener el 75% y los trabajadores que tenían el 50% bajan al 25%. Es decir, que hay una apropiación de la renta del 50% del PBI por parte de los empresarios y una pérdida del poder de ingreso de los trabajadores del 50% en desmedro en favor de los empresarios, pero no de todos los empresarios, porque en ese mismo periodo cerca de 200.000 pymes habían cerrado. Es decir, se había concentrado la economía durante la dictadura, habían desaparecido prácticamente las pequeñas y medianas empresas, había desaparecido el 50% de esas pymes, el trabajador había perdido el 50% de sus ingresos y además se había construido o empezado a construir un nuevo sector social en la Argentina, que ya no era la clase media emergente o los migrantes que se hacen radicales con Irigoyen o los obreros industriales que se hacen peronistas con Perón. No, estos son los desocupados, es decir, los trabajadores desocupados.
esta nueva categoría de argentinos, de trabajadores desocupados, va a terminar en la época de Menem con la categoría de excluidos, es decir, aquellos que están absolutamente fuera de sistema. ¿Y por qué hago este pequeño relato que tiene que ver con cómo quedó el país después de la dictadura militar en la Argentina en 1983? Porque va a quedar un país absolutamente injusto, desigual y con una deuda externa impagable. Y esa crisis de la deuda que se inicia durante la dictadura militar, que multiplicó por 5 la deuda que tenía la Argentina de 1976, esa deuda externa no solo le va a explotar a Alfonsín, sino que además le va a explotar a la democracia en el año 2001. Esa crisis de la deuda que nosotros arrastramos desde 1976 va a explotar en el 2001. Y cuando uno ve algunos buenos periodos económicos, como en algún momento del gobierno de Alfonsín, o básicamente los primeros 4 años del gobierno de Kirchner, que tuvimos un crecimiento a tasas chinas, cuando uno ve los números duros, se da cuenta que nunca volvimos a la redistribución del ingreso que habíamos tenido nosotros en 1974. Es decir, que Argentina nunca recuperó los niveles proporcionales, perdón, obviamente, de producción industrial, y Argentina nunca volvió a recuperar los niveles de redistribución del ingreso, ni siquiera en el mejor momento del kirchnerismo, que fue el momento de mayor crecimiento económico continuo con redistribución del ingreso que tuvimos desde la democracia. Porque hay que considerar lo siguiente: durante el gobierno de Menem hubo crecimiento del Producto Bruto Interno, es decir, el PBI creció más de un 60%, se produjo más riqueza en la Argentina. Sin embargo, nosotros pasamos de 8% de desocupación a 17% de desocupación en el gobierno de Menem, pasamos de un 15% de pobreza a un 30% de pobreza. Es decir, que en el momento que aumentaba el Producto Bruto Interno, aumentaba la pobreza y aumentaba la desocupación. Eso se llama injusta redistribución del ingreso o acumulación de ingreso en manos del capital más concentrado. Durante el gobierno de Alfonsín se intentó una redistribución del ingreso, que resultó imposible. ¿Por qué resultó imposible? Porque el mundo iba hacia otro lado. Empezaba el neoliberalismo, primero en Inglaterra con Margaret Thatcher, después en Estados Unidos con Ronald Reagan, presionaron a la Argentina con la deuda externa y finalmente los grandes capitales especulativos provocaron un golpe de Estado para que cayera el gobierno y asumiera un gobierno que le había prometido la primera etapa del desguace del Estado, que fueron las privatizaciones. Ese periodo, el Estado perdió la renta acumulada por su propia sociedad durante prácticamente 100 años. Piensen que YPF es de la década del 20 y se termina de privatizar en la década del 90. Lo mismo pasó con los teléfonos, con los ferrocarriles, con el gas, con la luz. Es decir, todo ese capital acumulado de la década del 40 se pierde en manos de gerentes de empresas y empresas en la década del 90. Hay una recuperación económica fundamental en los 15 años o en los 12 años de la década ganada con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner. Pero nunca se volvió a esos niveles que nosotros teníamos antes de la dictadura militar, antes de los años 70. Y esta introducción la hago porque tiene que ver con el rol del Estado. Nosotros teníamos, desde Irigoyen hasta el golpe del 76, un Estado que intervenía en los conflictos sociales entre el capital y el trabajo, que era árbitro de esos conflictos sociales, que además a través de los salarios y a través de los impuestos producía una redistribución del ingreso, que son las dos maneras de generar redistribución del ingreso, con aumento de salarios y con impuestos progresivos. Entonces, ese Estado, interventor de los conflictos sociales y redistribuidor del ingreso, es eliminado por la dictadura militar. Luego hay una segunda etapa o segundo periodo de destrucción de ese Estado con el menemismo y hay un tercer periodo de destrucción de ese Estado con el macrismo. En el medio nos llegamos a levantar. En el medio renegociamos la deuda externa
tanto en el 2005 como en el 2010, llegamos a un acuerdo del 93% de los acreedores externos, hubo una quita del 65% de la deuda, pagamos el resto de la deuda, hubo una recuperación económica, bajamos la pobreza del 54% al 25% en el mejor de los momentos, bajamos la desocupación que llegó a estar en el 25% neto al 5,7%, y en apenas 4 años el Estado fue puesto otra vez, no al servicio de la población, sino que fue puesto al servicio de los intereses económicos más concentrados. Se reemplazó la política por los gerentes de empresa, se reemplazó la política por los CEOs. Lo que hay que tener en cuenta es que alguien gobierna, siempre alguien gobierna. Si no gobierna la política, va a gobernar otro. Durante décadas, cuando no gobernaba la política, lo hacían las Fuerzas Armadas, que eran el brazo militar de la oligarquía argentina. Piensen ustedes que desde 1930 a 1983 tuvimos 53 años con más gobiernos militares o gobiernos fraudulentos que gobiernos democráticos elegidos popularmente. Y desde 1930 hasta 1983, un solo presidente terminó su periodo democrático, que fue el primer gobierno de Perón. Es decir, que la democracia, que es la representación del pueblo, se enfrentaba a las corporaciones nacionales e internacionales para poder gobernar en favor del pueblo. Lo que sucedió durante la dictadura militar, además de la deuda externa, de la destrucción del aparato productivo, de la utilización del terrorismo de Estado para poder llevar adelante esas profundas reformas. Los militares necesitaron, y la oligarquía necesitó, 30.000 detenidos desaparecidos para llevar adelante esas profundas reformas estructurales de la Argentina. Pero todo eso se hizo además con dos componentes: una deuda externa brutal y la transnacionalización del capital. Lo que era el viejo capital argentino se transformó en capital transnacional. Cuando uno llega al final del gobierno de Macri, volvemos a tener una deuda externa impagable. Él asumió 155.000 millones de dólares de deuda externa, que sumó a la deuda que ya tenía la Argentina. Pasamos del 42% de deuda del Producto Bruto Interno a más del 90% de deuda del Producto Bruto Interno, con un aparato productivo que no estaba destruido porque el kirchnerismo lo dejó bastante en pie, pero que estaba llegando con sus últimas fuerzas a una situación de crisis provocada por la crisis de la deuda, y una deuda social enorme, es decir, 40% de pobres otra vez en la Argentina, más de 2 dígitos de desocupados otra vez en la Argentina. En ese escenario tenía que gobernar Alberto Fernández, y obviamente la pandemia no iba a estar dentro de ninguno de los pronósticos. Nosotros teníamos un tema que atender, que era resolver la deuda, que no se resolvía pagándola. La deuda se resolvía renegociándola, pidiendo una quita, pidiendo una espera, que es lo que está sucediendo en el día de hoy, que se está presentando la quita y la espera de la deuda hasta el 2024 como primera y fundamental condición para sacar al país adelante. Esto es, no podemos pagar deuda, no podemos pagar intereses de la deuda, y todo el dinero se tenía pensado en ponerlo en favor del sistema productivo. Desde que se declaró la cuarentena, es decir, el aislamiento social obligatorio, que es fundamental para salvar nuestras vidas, la economía entró en una recesión mayor a la que tenía. Quiere decir que todos los recursos hoy del Estado se tienen que volcar primero en la cuestión social, en la cuestión de salud pública y en el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Y cuando se supere la pandemia, no se va a poder pagar ni la deuda ni los intereses de la deuda por mucho tiempo, y se va a necesitar usar esos recursos para volver a poner en marcha el aparato productivo. Para poder hacer esto, que es, primero, enfrentar la pandemia, poner todos los recursos del Estado en la salud pública y en la cuestión social, para que la gente coma,
para que la gente no pierda el trabajo o para que no se cierren la cantidad de fábricas que se están cerrando por la crisis económica y la crisis epidemiológica. Para poder poner todos esos recursos en favor, primero, de la salud, de la cuestión social, de la alimentación y de la no pérdida de fuentes de trabajo, se necesita un Estado presente, un Estado fuerte, un Estado con política de redistribución del ingreso y que atienda a los que menos tienen. Y cuando pase la pandemia, vamos a necesitar ese mismo Estado con esa misma determinación política para sacar al país adelante, si no el país se va a ir en bancarrota, porque del otro lado, a pesar de todo, a pesar de lo que está sucediendo con las muertes, están los buitres siempre detrás a los que no les importa la vida humana, sino la acumulación de capital. No va a ser sencillo salir de la crisis. No es que, a pesar de los números, a pesar de que la población está con Alberto porque está tomando las medidas que se tienen que tomar, el poder económico nos va a apoyar. No, de ninguna manera. Al poder económico le interesa acumular poder económico. Y le interesa acumular poder económico para acumular poder político y deteriorar el sistema democrático de gobierno. Por eso, a veces las crisis abren una ventana de oportunidad. Y yo creo que nosotros tenemos una ventana de oportunidad a partir de esta crisis. Esa ventana de oportunidad es acompañando al gobierno nacional, es desde Forja y en el frente de todos, acompañar las decisiones que se están tomando, acompañar con nuestros legisladores, con nuestro gobernador de Tierra del Fuego, acompañar la creación de este impuesto patriótico, el impuesto a las grandes riquezas que va a poder o que va a permitir recaudar más de 3.000 millones de dólares en apenas 12.000 fortunas personales, en apenas 12.000 personas de los 44 millones de argentinos que tienen un patrimonio neto declarado personal de más de 3 millones de dólares cada uno. Y se les va a pedir apenas el 1,25% de su patrimonio para que sea un poco más equitativa soportar esta crisis. Porque el cuentapropista se está quedando sin trabajo y el Estado, con un esfuerzo fiscal enorme, le está poniendo 10.000 pesos en el bolsillo, que no alcanzan, y el esfuerzo fiscal es enorme. Los jubilados, que ya tenían una magra jubilación porque Macri se las redujo a la mitad en dólares. Producto de la inflación, el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme dándole los medicamentos gratuitos, pero también aumentando la base jubilatoria, que es poca, que no alcanza, pero el esfuerzo fiscal es enorme. Entonces ahora, desde Forja nosotros apoyamos fuertemente la creación de este impuesto a la riqueza excepcional para atender la pandemia. Y después apoyamos muy fuertemente la renegociación de la deuda, con nuestro gobernador Gustavo Melella a la cabeza, con Mabel Caparrós, con cada uno de los legisladores provinciales que tenemos, con cada uno de los dirigentes de las 24 provincias en donde Forja hoy milita. Todos estamos apoyando la quita, la espera, la renegociación de la deuda y el apoyo al gobierno nacional. Entonces, la lección que nos deja esto es que la política no puede ser la misma de los 4 años anteriores. Nosotros tenemos que profundizar en esta crisis post-pandemia el rol del Estado como garante de la redistribución del ingreso, de la justicia social, de la soberanía económica, de la soberanía política. Si el Estado no ocupa ese rol a través de la política, es decir, a través de los representantes del pueblo, alguien lo va a ocupar. Y no tengan dudas que si no lo ocupa el Estado y la política, lo van a volver a ocupar las empresas y los gerentes de empresas, o lo van a ocupar los fondos buitres, o lo va a ocupar el Fondo Monetario Internacional. Cuando Paolo Roca decide despedir a 1.500 personas y después suspender a más de 5.000 en el día de hoy, lo que está haciendo no es tomar medidas para no perder plata o dejar de ganar plata. Está tomando medidas para desafiar políticamente a un gobierno que quiere, después de 4 años de lujuria mercantilista en la Argentina y de apropiación salvaje de la renta por parte de 5 sectores de la economía, Paolo Roca está desafiando un modelo político que quiere volver a poner al Estado en la centralidad de la vida política
y a la política como representación del pueblo en reemplazo de los gerentes de las empresas. No es casualidad, ni es un error, todo lo contrario, cuando Alberto Fernández sostiene que veníamos de un gobierno de CEOs y ahora pasamos a un gobierno de científicos, a un gobierno de médicos, a un gobierno de maestros, a un gobierno de ingenieros, a un gobierno de voluntarios, de miles y miles de ciudadanos que cada uno de ellos pone su hombro, su colaboración, cuidándose, de millones de ciudadanos que le hacen el aguante al gobierno, quedándose en sus casas, cuidándose, cuidándonos para no contagiarnos. El gran capital, no bien pase la emergencia, va a arremeter como nunca contra un gobierno que va a estar debilitado en la situación económica, pero fortalecido en la situación política. Para sostener un gobierno que sostiene a su vez un modelo de Estado de participación y un modelo de Estado de redistribución del ingreso, va a haber que ocupar las calles. No va a alcanzar con la formalidad de la política. Piensen ustedes, la Argentina es un país que ha sido ejemplar en muchas cosas en los últimos 40 años. Fue el único país de América Latina y uno de los pocos del mundo que no transó con los militares, que juzgó el genocidio que ocurrió en la Argentina, los crímenes de lesa humanidad, que tuvo una salida democrática sin pactar la amnistía con los militares y que tuvo un primer presidente de la democracia como Raúl Alfonsín, que transformó definitivamente el sistema político de nuestro país, juzgando por primera vez crímenes de lesa humanidad. Y después tuvo a dos presidentes como Néstor y Cristina Fernández de Kirchner que llevaron adelante la reversión de un modelo económico que venía de la dictadura militar, que volvieron a dignificar al trabajador, donde el trabajo volvió a ser la columna vertebral de la socialización de nuestra ciudadanía. Como decía Cristina, el trabajo te ordena. Y tuvimos en esos mismos periodos de democracia gobiernos como el de Menem, gobiernos como el de la Rúa, gobiernos como el de Macri, que jugaron, en algunos casos el de Menem y el de Macri, abiertamente al capital concentrado. Ese capital concentrado que le hizo el golpe económico a Alfonsín, ese capital concentrado que salió a las calles con la crisis de las patronales del campo en el año 2008, ese capital concentrado que apostó a los fondos buitres con la intención de que nos embarguen la fragata, ese capital concentrado que está avalando la ocupación de Malvinas, ese capital concentrado ha comprado históricamente dirigentes políticos que durante muchos años se entregaron a sus intereses en contra de los intereses de los trabajadores. Digo, cuando se bajan los sueldos, eso es en contra de los intereses de los trabajadores. Cuando se congelan por años los salarios, eso va en contra de los intereses de los trabajadores. Cuando se permite el aumento indiscriminado de tarifas, eso va en contra de los trabajadores. Cuando no se protesta por la ocupación de Malvinas, cuando no se protesta por la entrega que ha hecho Inglaterra de zonas que son exclusivas de la Argentina, de explotación comercial, eso es jugar con el capital concentrado. El pueblo argentino, el pueblo fueguino, sabe lo que es jugar con el capital concentrado o lo que es jugar con la democracia y defendiendo los intereses de la gente. Por eso nosotros desde acá, con Gustavo Melella, con Mabel Caparrós y con todos los dirigentes del país, digo, con nuestro dirigente Raúl Acosta del Chaco, con Hugo Bay, con Pomi Parodi, con Hugo Retamar, con todos, para no olvidarme de ninguno, con cada uno de los dirigentes de Forja, de cada rincón del país, vamos a salir a bancar esto como salimos a bancar cuando se la querían llevar a Cristina presa. Fíjense que yo decía que Argentina tuvo conducta ejemplar, que fueron dos. El juicio a las juntas, que fue impresionante. No hubo otro país en el mundo que hiciera algo parecido y eso marcó el modelo democrático de Argentina. Y después, cuando los grupos económicos
intentaron y consiguieron en toda América Latina a través del lawfare, es decir, a través de la utilización del derecho y de la justicia con fines políticos para perseguir y detener a líderes políticos y sociales, con Cristina no pudieron. ¿Y saben por qué no pudieron? Porque salimos a la calle. Porque el día de la primera indagatoria éramos 200.000 la que le estábamos acompañando a tribunales y le decíamos: a Cristina no se toca. Con ese ahínco que defendimos la democracia en Semana Santa del 87, que defendimos a Cristina cuando se la quisieron llevar presa, que defendimos la historia de los derechos humanos en la Argentina cuando la Corte de Macri dictó el 2x1 para los genocidas y tuvieron que volver atrás, con ese mismo ahínco vamos a tener que bancar, cuando termine la cuarentena, al gobierno nacional del que formamos parte, al gobierno de Alberto Fernández, porque esos capitales especulativos se lo van a querer llevar puesto. Por eso nosotros tenemos que ganar las calles de la Argentina, todos los partidos políticos del campo nacional y popular, vamos a tener que defenderlo, no solo en los ámbitos institucionales, en las gobernaciones, en las intendencias, en las legislaturas, en los consejos deliberantes, sino que también lo vamos a tener que defender en la calle. Nosotros tenemos que aprovechar la ventana que abre la crisis, donde se vuelve a discutir el rol del Estado, para decir: ya tuvimos un nunca más, que fue el nunca más a las dictaduras militares. Bueno, ahora tenemos que decir nunca más al modelo neoliberal, nunca más a la fuga de capitales, nunca más a la apropiación del Estado por parte de las empresas, nunca más a los CEOs manejando el poder político en la Argentina. Hay que decir sí y para siempre a la democracia. Nosotros tenemos un lema desde Forja: democracia para siempre y patria para todos. La patria para todos es la pata imprescindible que hace a la democracia para siempre. Y una patria para todos es con todos adentro, con trabajo digno, con seguridad social, con justa redistribución del ingreso. Así que, bueno, esta es la oportunidad que nos abre esta crisis. Una crisis de la que nos tenemos que cuidar, primero en salud, manteniéndonos en nuestras casas, siguiendo las indicaciones de todos los funcionarios médicos, tanto de los gobiernos, del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales. No hay que salir, no hay que hacer absolutamente nada, no hay que hacer absolutamente